Bien, en este problema nos piden calcular la transformada inversa de la tangente a la menos 1, la arcotangente, en el primer ejercicio. Entonces, ¿qué significa esto? Veamos. Si la transformada inversa de tangente a la menos 1 me tiene que dar una función, esto quiere decir que la transformada de Laplace de la función es la tangente inversa, la arcotangente. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, para calcular a qué función le corresponde esta transformada de Laplace, vamos a hacer uso de esta propiedad. De esta propiedad que ya habíamos ocupado en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cuánto vale la transformada de la función, que es la arcotangente. Por lo tanto, vamos a utilizar esta propiedad cuando el n vale 1. De esta forma nos queda la transformada de t por la función que queremos encontrar, igual a menos la derivada de la transformada. Y la transformada sabemos que es arcotangente. Entonces podemos calcular cuánto vale esta derivada. Y después despejar el f de esta pequeña ecuación. Ya, esa es la idea del desarrollo. Entonces, utilizamos la derivada. La derivada de la transformada, que sería la derivada de la arcotangente. ¿Cuál es la derivada de la arcotangente? Es 1 sobre 1 más x cuadrado. En este caso el x, que el argumento sería el 3 sobre s más 2. Entonces me queda 1 sobre 1 más 3 sobre s más 2 al cuadrado. Y por regla de la cadena, debo derivar ahora el 3 sobre s más 2. ¿Ya? Y me queda de esta forma. Lo puedo seguir desarrollando, ¿cierto? La fracción del denominador la sumamos y invertimos las fracciones. Me queda el s más 2 al cuadrado arriba. División de fracciones solamente. Y ahora el s más 2 al cuadrado se va con el s más 2 a la menos 2. Me queda de esta forma. Si la derivada de la transformada me da esto, esta expresión con s. Las expresiones con s significan que son transformadas. ¿A qué función le corresponde este resultado? Como tengo un s más 2 al cuadrado abajo y un 9, que lo puedo expresar como 3 al cuadrado, y arriba no tengo s, pero tengo 3, esto corresponde a una transformada de un seno. Y como... vamos por parte. Corresponde primero a la transformada de un seno, ¿cierto? La transformada del seno de b por t es s cuadrado más b cuadrado y arriba un b. Entonces es perfecto. El b sería 3, ¿cierto? Pero como es s más 2, significa que el seno está trasladado. Entonces sería la transformada del seno de 3t, pero la transformada evaluada en s más 2. Pero acá es lo mismo que aplicar el teorema de traslación, que era este, ¿cierto? Una exponencial por una función, simplemente es la transformada, pero trasladada en a posición. Entonces, esto nos quedaría como menos la transformada de la exponencial de menos 2, porque es s más 2, es s menos el a, y entonces el a sería menos 2, y el seno de 3t porque el b es 3. Ya. Entonces nos queda de esa forma. Por lo tanto, la derivada de la transformada me queda menos la transformada de exponencial de menos 2 por seno de 3t. Ahora, volviendo a nuestra propiedad que estábamos usando, que era esta, que era la transformada de t por f igual a menos la derivada de la transformada de f, ya conocemos cuánto vale la derivada de f. Entonces nos queda la transformada de t por f igual a menos la transformada de exponencial de menos 2 por seno de 3t. Menos por menos nos queda positivo. Y tenemos una transformada igual a otra transformada. ¿Ya? Por lo tanto, la transformada si aplico transformada inversa se cancela. Y simplemente para que se cumpla la igualdad, el argumento de las transformadas debe ser igual. Entonces me queda que t por f debe ser igual a la exponencial de menos 2 por seno de 3t. Y ahora, despejamos f, simplemente, y nos queda de esta forma. Y acá ya encontramos con este procedimiento cuánto vale la función para que la transformada de esa función sea el arcotangente de 3 sobre s más 2. Luego, lo que nos pedían, lo calculamos. Está listo el ejercicio. Bien, continuando, vamos ahora a hacer el segundo ejercicio,
tenemos que encontrar la función f tal que su transformada sea 1 sobre s cuadrado más 1 al cubo. Básicamente nos piden lo mismo que en el primer ejercicio, pero veamos qué tal el desarrollo. Veamos, si la transformada de f es 1 sobre s cuadrado más 1 al cubo, por lo tanto la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 al cubo tiene que dar la función f. ¿Qué funciones yo conozco que tengan, perdón, qué transformadas de qué funciones conozco de que el denominador tenga un s cuadrado más 1, que tenga un s cuadrado? Tenemos el seno y tenemos el coseno, pero en este caso el seno nos viene mejor porque en la transformada del seno no tengo un s en el numerador, como en este caso tengo un 1 en el numerador, así que usemos la transformada del seno. La transformada del seno, ¿cierto?, es b sobre s cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, en este caso, el b debe ser 1 para que me dé el s cuadrado más 1 del denominador. Lo que faltaría, y el problema es que lo que debo encontrar es el valor de la transformada inversa de s cuadrado más 1, pero al cubo. Y esta no está al cubo. Entonces, ¿de qué forma hago en el denominador? Hago que el denominador de algo suba en 1 al exponente derivándolo. Por lo tanto, vamos a tener que derivarlo para hacer aparecer un s cuadrado más 1 al cubo. Entonces, la derivada de esta transformada sería esta. Tengo hasta este punto un s cuadrado más 1 al cuadrado. Me falta uno más en el exponente. Lo vuelvo a derivar. Volvemos a derivar. Y en este resultado de la derivada tenemos el s cuadrado más 1 al cubo. Pero el problema ahora es que en el numerador tengo un 8s cuadrado. Entonces veamos cómo eliminamos este s cuadrado que nos molesta. Lo que haríamos será sumar un 0 conveniente, un 8 menos 8. ¿Por qué? Porque el s cuadrado está multiplicándose por un 8. Y podemos factorizar por 8 para que nos quede un s cuadrado más 1. Y así poder simplificarlo con el que está en el denominador. Por lo tanto, lo juntamos, me queda el s cuadrado más 1. Y separamos de nuevo la fracción. Me queda de esta forma. Entonces con esto logro deshacerme del s cuadrado. Y me queda una expresión que tiene un s cuadrado más 1 al cubo y que tiene en el numerador un menos 8, pero la constante es lo de menos porque se puede sacar, ¿cierto? Entonces, de este resultado, este es el resultado de la segunda derivada de la transformada de Laplace de seno de x. Entonces, en esta ecuación yo voy a despejar lo que necesito. Bueno, acá me faltó un paso más en el desarrollo, que podemos juntar las dos primeras fracciones, ¿cierto? De esta forma. Acá despejamos lo que necesito, que es el 1 sobre s cuadrado más 1 al cubo. Lo despejamos simplemente. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, si nos fijamos, nos queda un octavo de s cuadrado más 1 al cuadrado, menos la segunda derivada de transformada de Laplace de seno. Entonces, ahora debemos buscar cuánto vale la segunda derivada de la transformada del seno, pero en otros términos, porque ya la calculamos manualmente. Ahora veámoslo en términos de alguna propiedad que tengamos. La propiedad que nos sirve para relacionar derivadas de transformada de Laplace es esta, que ya la habíamos visto antes. Entonces, necesito que en esta propiedad el n sea 2 para que me salga la segunda derivada. De esta forma, ¿cierto? Por lo tanto, de inmediato ya sé cuánto vale la segunda derivada de la transformada de seno. En este caso el f es seno, ¿cierto? Y lo reemplazo. Simplemente lo reemplazo, ¿ya? Ahora lo que nos falta es reemplazar o buscar una expresión para el a sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cómo buscamos una expresión para esto? Si volvemos a ocupar la derivada del seno, la derivada del seno ya la tenemos calculada acá a la izquierda. Es menos 2s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Pero no hay forma de eliminar este s que está multiplicando en el numerador. Entonces veamos qué sale ahora de derivar el coseno, ¿ya? Porque así como antes derivamos por segunda vez el seno
y nos apareció la expresión que necesitábamos, al derivar la transformada del coseno también puede salir otra expresión. Entonces la transformada del coseno es esta, ¿cierto? En este caso el b debe ser 1 porque estamos hablando de seno de x y coseno de x. Estamos hablando de s cuadrado, no está trasladado. Luego derivamos el coseno y nos queda esta expresión. Entonces si nos fijamos, acá nos aparece el s cuadrado más 1 al cuadrado. Y en el numerador hay un s cuadrado, pero ese cuadrado lo podemos eliminar haciendo el mismo procedimiento que hicimos antes, con el 8. Entonces haremos lo mismo. Sumamos y restamos 2. Es un cero conveniente. Por lo tanto puedo agrupar el 2, s cuadrado más 2, como 2 por s cuadrado más 1. Puedo separar las fracciones y puedo simplificar el s cuadrado más 1. Y de esta forma no me queda ningún s cuadrado en el numerador molestando. Por lo tanto, la derivada de la transformada del coseno es esta expresión, que puedo seguir desarrollando. Ahora sí, me queda esta expresión. Y acá puedo, tal como hice antes, despejar lo que necesito, que es el 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Me queda esto. La derivada de la transformada del coseno es menos la transformada de x por coseno. ¿Ya? Estoy aplicando la misma propiedad de antes, la que está marcada arriba, ¿cierto? Cuando tengo la derivada de algo, el resultado de eso es menos la transformada de x por la función. Y viceversa, la transformada de x por una función es igual a menos la derivada de la transformada de la función. ¿Ya? Eso lo tienen que ir interiorizando. Luego, el 1 sobre s cuadrado más 1 lo conocemos, es directo, es la transformada del seno de x. Entonces ya conocemos cuánto vale el 1s cuadrado más 1 al cuadrado en términos de transformada. ¿Y por qué? Porque el 1s cuadrado más 1 al cuadrado es una transformada, es un término, una expresión con s, es una transformada, ¿ya? ¿Cierto? Acá tenía marcado eso que reemplazamos recién. Como tengo una transformada de seno de x menos una transformada de x coseno de x, tal como antes aplico la transformada y separo en los distintos términos que se suman, ahora puedo hacer lo contrario. Como tengo transformadas que se restan, puedo juntar en una resta los argumentos de las transformadas. Entonces me queda la transformada de seno de x menos x por el coseno de x. Luego, si reemplazamos todo este resultado en el 1s cuadrado más 1 al cubo, que estaba buscándolo principalmente, que es lo que ando buscando, ¿cierto? Y todo el desarrollo anterior era simplemente para el 6s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces si reemplazo eso, me queda 1/8 de 6 por el 1/2 transformada de seno menos x coseno, menos la transformada de x cuadrado seno de x, que ya lo tenía listo. Entonces tenemos este resultado con todo el desarrollo anterior que hicimos. Y acá podemos ir simplificando. El 6 sobre 2 me queda 3. El 1/8 lo podemos distribuir en el paréntesis, me queda de esta forma. Y ahora las constantes las podemos ingresar al argumento de la transformada. Como tengo la resta de dos transformadas, la primera es seno menos x coseno y la segunda es x cuadrado seno, la podemos juntar esto. Entonces de esta forma, primero ingresamos el 3/8 y el 1/8 dentro, y luego juntamos ambas en un solo argumento. Ahora, la transformada de la función es igual a 1 sobre s cuadrado más 1 al cubo. Por lo tanto, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 al cubo es igual a la función. ¿Ya? Simplemente son inversas, la función que ando buscando. Por lo tanto, tengo que la función es igual a 3/8 seno de x menos x por coseno menos 1/8 x cuadrado por seno de x. ¿Sí? Simplemente, si la transformada de una función es el resultado, entonces el resultado en la transformada inversa va a ser igual a la función.